Buenas tardes, bienvenido al canal de Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Los martes estamos viendo el libro de Gálatas y nos quedamos en el capítulo 3, terminamos el capítulo 2. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 3. Vamos a ver versículos del 1 al 18 y el tema se llama la necedad de los Gálatas. La semana pasada vimos que Pedro fue reprendido por Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba teniendo un comportamiento muy incoherente, algo totalmente distorsionado a lo que él estaba profesando. No armonizaba de hecho el evangelio con la conducta de Pedro, ¿no? Entonces Pablo sabía que estaba en juego era mucho lo que estaba en juego. ¿Por qué? Porque estaba desviando a mucha gente, era de vida o muerte, porque estaban prácticamente cambiando el evangelio, estaban dándole la espalda al evangelio de Cristo por un evangelio falso que era el de los judaizantes. Entonces Pablo no reprende a Pedro porque tuviese algo personal con él, sino porque estaba el peligro de que estaba arrastrando a muchos y entre ellos a Bernabé. Entonces Pablo sabía el motivo por el cual Pedro estaba cayendo en esto, y el motivo pues era porque Pedro tenía temor a los de la circuncisión, y obviamente pues los creyentes gentiles estaban siendo como que obligados a que vivieran como los judíos, y pues prácticamente les decían que si ellos no hicieran esto no fueran salvos. Entonces los gentiles como que se estaban sintiendo un poco mal porque los tomaban como si no fueran realmente cristianos, y sí lo eran. Entonces Pablo defiende este problema, esta situación, se mete a abogar por esto y defiende el evangelio, y hoy vamos a dar continuidad a esa defensa, solo que ahora Pablo va a utilizar las escrituras. De hecho va a utilizar también herramientas que usaban los judaizantes para demostrar con lo que ellos utilizaban que estaban equivocados. Entonces vamos a iniciar con nuestro libro en Gálatas capítulo 3 versículo 1. Iniciemos con la lectura. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hacemos pausa en el versículo 5. Entonces Pablo, dijimos que había explicado que el evangelio que él había recibido, que el que estaba predicando, era de origen divino y no venía del hombre. Y él menciona que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo fue el que se lo había dado. Pero iba a defender el evangelio, dijimos, con la palabra de Dios, utilizando herramientas que utilizaban los judaizantes en la palabra de Dios, para que vean que realmente no es correcto el evangelio de los judaizantes y que el verdadero evangelio es el de la gracia. Entonces recordemos que Pablo, él se estaba dirigiendo en esta carta ¿a quiénes? A los de Antioquía, a los de Antioquía de Pisidia, a los de Iconio, a los de Derbe y a los de Listra, que eran 4 iglesias de la zona sur de Galacia. Entonces esta carta pues ya estaba tomando como que volumen un poquito más fuerte, se estaba intensificando, porque ellos estaban cayendo ya en la necedad, en ir en contra de este evangelio. O sea, estaban dando la espalda a Cristo. Por eso Pablo, de alguna manera ya fuerte, de hecho molesto, pues se dirige a estos de Galacia del Sur con estas palabras: oh Gálatas insensatos. Es una frase muy fuerte. Y esto era porque ellos ya habían recibido el conocimiento, o sea, no eran nuevos en la fe, ya habían recibido el conocimiento del evangelio de Cristo, ya habían comprendido las bases bíblicas, los principios bíblicos, ya habían visto, fueron testigos de todo lo que el Espíritu Santo había hecho, y aún así ellos no estaban creyendo en Cristo, estaban ya cambiando a creer en Cristo más obras. Entonces ellos estaban prácticamente sumándole a la salvación que Cristo da por gracia algo más, y prácticamente estaba como que siendo insuficiente el evangelio de la gracia, ¿no? Entonces Pablo les hace la pregunta fuerte utilizando estas palabras: fascinó, y le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad de Dios? Este verbo fascinar
significa hechizo, significa embrujo, significa mal de ojo. De hecho, el mal de ojo se cree que actúa de la misma forma que una serpiente hipnotiza a sus presas con sus ojos. Entonces, aquí vemos que efectivamente el mal estaba detrás de todo esto y estaba utilizando a los judaizantes para engañar, para hipnotizar, para hechizar a los gentiles de la zona sur de Galacia. Pero Pablo aquí no está diciendo, al decir fascinó, que estaban realmente bajo un hechizo. Más bien estaba refiriéndose a que sus pensamientos de los Gálatas estaban como que confundidos, como nublados, que no podían ver la verdad que ya les había presentado Pablo sobre el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto estaban cayendo en no ser bíblicos. Entonces Lutero decía que con facilidad podía ser desviada la iglesia de la verdad, error tras error. Y dice Lutero, somos tan capaces de ver los errores del pasado, pero somos ciegos a ver los errores de hoy. Lutero decía que hay muchas batallas para no caer en el engaño de Satanás, pero que en ocasiones, decía Lutero, no puedo quitarme de encima a Satanás. Decía, no siempre puedo mantener a Cristo como las Escrituras lo describen. A veces como que el diablo me obliga a distorsionar a Cristo en mi visión, pero doy gracias a Dios, decía Lutero, de que Dios me mantiene en la palabra. O sea, me vuelve a acercar, me vuelve a poner en el lugar, me mantiene en la fe, me mantiene en la oración. Esas fueron las palabras de Lutero. Entonces somos enfocados a tener un corazón suave para el Señor. Decimos que un corazón duro realmente es uno que se cierra a las cosas del Señor, que no quiere creer. Y pues normalmente la Biblia nos enfoca a que tengamos un corazón suave, un corazón dispuesto delante de Dios, porque de esa manera Dios obra, no nos obliga, ¿no? Pero algunas personas tienen más suave y dispuesta la cabeza en vez del corazón. Entonces sus mentes están muy atentas a ideas que no son bíblicas, a ideas equivocadas, o sea, no piensan bien si realmente estas cosas que están pensando ellos son ciertas o van de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y esta es una señal muy clara de una inmadurez espiritual, como cuando un bebé está gateando y se encuentra con algo y se lo mete a la boca, o sea, cualquier cosa se mete a la boca. Y prácticamente está mostrando el ser humano al hacer estas cosas de no ser bíblicos y de tomar cosas que no son bíblicas, pues obviamente en caer en una inmadurez espiritual, ¿no? Entonces estos Gálatas vemos que estaban siendo inmaduros, estaban siendo realmente rechazando el mensaje que Pablo había predicado, y su visión pues obviamente del Señor Jesucristo ya crucificado se había nublado. Ya no lo veían como el centro de su vida a Cristo, como el centro como el único que salva, sino que ya lo tenían que hacer como que vamos a sumarle algo más para que entonces ya se haga completa esta salvación. Y eso es totalmente herético, o sea, de hecho es apostasía igual, porque le dan la espalda a Cristo. Entonces Pablo les decía, si ustedes habían preferido a Cristo en la fe y su espíritu por la fe, ¿cómo es que ahora están cambiando y pretenden salvarse a través de las obras de la ley? Pablo les hacía ciertas preguntas, ¿no? Pero Pablo, ¿por qué se las hacía? Porque Pablo él mismo había ido a plantar esas iglesias, él mismo había ido a compartirles el Evangelio de la gracia, él mismo en ese primer viaje misionero fue que levantó esas iglesias allá y de regreso volvió para seguir instruyéndolos, y en su segundo viaje misionero volvió a ir con ellos para comunicarles la decisión que se tomó en el Concilio de Jerusalén sobre este mismo tema. Entonces ellos no eran nuevos en esto, ellos ya eran maduros en esto. Pablo ya los había instruido, Pablo ya había dejado personas capacitadas para seguir instruyendo. Entonces ya habían recibido mucho sobre la salvación en base a la sola fe en Cristo Jesús, en base a Cristo crucificado y resucitado, y no a las obras de la ley. Entonces ellos habían visto no solo eso, sino que habían visto el movimiento del Espíritu Santo, las maravillas y las sanidades. Habían presenciado no solo maravillas y sanidades, también habían presenciado persecución por causa del Evangelio, pero todo esto fue en vano. Por eso Pablo le pregunta, ¿y esto que vivieron, esto que experimentaron, creen que fue por la ley o por el Espíritu Santo?
Y Pablo les decía, les recordaba que no podía ser por la ley, sino que era por el Espíritu Santo y que ellos lo habían vivido, de alguna manera les había pasado a ellos mismos, fueron testigos oculares, lo presenciaron, lo vivieron en carne propia. Entonces vemos que ellos no estaban ya, o sea, como que ya no tenían ese fundamento, y es muy importante entender que el Espíritu Santo, ellos estaban dando la espalda. Y es importante entender que el Espíritu Santo no es como un premio que se obtiene a través de la ley. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y es Dios mismo que viene a obrar en el ser humano, que se quebranta, que se arrepiente, que reconoce que nada puede hacer por ganar esa salvación, por estar ante la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se ve realmente como el Espíritu Santo te hace ver totalmente destituido de la gloria de Dios, totalmente muerto. Pero también el Espíritu Santo le hace ver la esperanza en Cristo Jesús. Es cuando el Espíritu Santo da convencimiento, pero no debemos tomar al Espíritu Santo como si fuera un premio obtenido a través de las obras, porque no es así. Es realmente obtenido, y tampoco es un premio, sino que es Dios mismo viniendo a morar en nosotros cuando nos arrepentimos y cuando sabemos que es por la sola gracia en Cristo Jesús que podemos obtener la salvación y el bautizo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les recordaba, ¿no recuerdan que sin necesidad de circuncidarse, que era parte de la ley, experimentaron la gracia de Dios, siendo perdonados por Cristo y bautizados por el Espíritu Santo? Entonces les decía, mismo Pablo como que respondía, pero con pregunta. Entonces, ¿por qué enseñan lo que no salva? ¿Por qué están enseñando lo que condena? ¿Por qué creen en un falso evangelio de los judaizantes? ¿No se dan cuenta que están siendo tropiezo? Aparte que se están apartando ustedes, ¿están siendo tropiezo para otros? Entonces Pablo decide llevarlos, dirigirlos a las Escrituras, citando Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, que no vamos a ir allá, pero es lo que estaba citando Pablo, y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos del 6 al 18. Pablo le estaba dando un ejemplo de la salvación de Abraham, cómo Abraham se había salvado a través de la sola gracia, de la fe. Entonces dice Gálatas, si estamos en el versículo 6, capítulo 3, recuerden, dice el 6 en adelante, vamos a ver 6 y 7 ahorita. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces aquí estamos viendo cómo se salvó Abraham, pues por la sola fe. ¿Habían leyes en ese tiempo de Abraham? No habían leyes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué él sí se puede y los judaizantes están diciendo que no? Y Pablo les dice, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe en Cristo para salvación. Son los que realmente están en esa sola fe en Cristo Jesús, y obviamente te hace más hijo de Abraham que su propio hijo de Abraham Ismael, que su propio nieto Esaú. Entonces inmediatamente Pablo aún no termina y les habla de la salvación también a través de la promesa, para que ya no les quede duda, y los lleva al versículo 8 y versículo 9, que dicen: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces recordemos que los de Galacia del Sur ya estaban engañados con la circuncisión, y Pablo les dice que no era así, de ninguna manera, no es así. Es por medio de la fe en Cristo que nos convertimos en hijos espirituales como de Abraham. ¿Por qué? Porque el padre de la fe judía, que era Abraham, fue justificado por la fe, y la promesa que se le fue dada a él de que todos aquellos que son de la fe serán bendecidos también en él, era aplicada a los que creían en Cristo, en la sola fe en Cristo Jesús. Así que si tú crees solamente en Cristo Jesús, le estaba diciendo Pablo a ellos, pues somos más judíos que el propio hijo, que es Ismael, que el propio Esaú, y que todos aquellos judíos que no colocaron su fe en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo, aún así, está utilizando las herramientas que utilizaban ellos. Aún así recalca que la salvación no es por la ley en los siguientes versículos, el 10. Vamos a leer el 10 ahorita. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto era verdad. Era maldito el que no podía cumplirla, el que no podía permanecer en ellas. La ley no se puede cumplir, decía Pablo. No se puede cumplir a la perfección. Esto mata porque no lo puedes cumplir a la perfección. Así que Pablo enseña que la ley no puede salvar a alguien porque nadie puede cumplirla. Porque todos pecan contra la ley. Y si pensamos que la ley puede salvarnos, entonces estaremos pensando que somos nuestro propio Salvador, estaremos pensando que con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias obras, podemos ser salvados. Entonces estamos haciendo insuficiente el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estamos también haciendo innecesario que Cristo haya venido, que haya que haya dejado su gloria para venir acá a esta tierra, para que encarnara y fuera sustituto de nosotros como el ser humano que iba a ser castigado. Entonces, la verdad era otra, y es demostrada en el Antiguo Testamento a través de esta salvación de Abraham. Y obviamente también no solo Abraham, sino que todos los demás santos que podemos ver en el Antiguo Pacto también fueron justificados por medio de la fe. Así que vienen siendo de la simiente de Abraham, y obviamente la simiente de Abraham es Jesucristo. O sea, fueron justificados por la simiente de Abraham, no las simientes, por la simiente de Abraham que es Jesucristo. Entonces, lo que es Moisés, David y todos los profetas y todos los que vemos que fueron hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ellos, recuerden, fueron salvados por la fe en las promesas del Mesías. En la promesa del Mesías, perdón. Entonces Pablo los lleva también a ver la salvación en la fe. Esta fe vemos que fue anunciada en los textos de los judaizantes. Ellos decían, utilizaban estas partes de la Biblia pues para de alguna manera confundir el evangelio de Pablo. Entonces ahí vemos que Pablo los lleva a estas citas para que ya no hayan dudas. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y voy a volver a leerlo para que lo entendamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces Pablo está mostrando que esta doctrina que fue enseñada miles de años atrás, porque fueron miles de años atrás, desde Abraham hasta Habacuc, enfatiza que la ley pues te lleva a hacer obras, y obviamente aquí vemos que con las obras no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está utilizando las mismas herramientas que utilizaban los judaizantes para contradecir el evangelio. O sea, ellos utilizaban eso para contradecir el evangelio de Pablo, pero ahorita Pablo les está volteando las cosas y está utilizando sus mismas herramientas para contradecir ahora su evangelio, que era realmente diabólico, no era verdadero. Entonces Pablo les enseña con las escrituras que es la fe en Cristo lo que enseñan los profetas, no el cumplimiento de la ley. Pablo obviamente siempre se enfocó en que realmente puede ser salvo por la sola fe en el Señor Jesucristo, porque es suficiente, no necesita ayuda. Cristo fue el que cumplió toda la ley en nuestro lugar. Cristo fue el que tomó nuestro lugar, fue el sustituto. Así que es por la fe puesta en ¿quién? En Cristo, la que salva. Ahora Pablo les va a mostrar que Cristo es el objeto de la fe en los siguientes versículos. Leemos el 13 y el 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense, Cristo quita toda maldición. ¿Por qué? Porque Él viene y toma nuestro lugar. Él cumple por nosotros. Él recibe el castigo por nosotros. Él se hace maldito por nosotros. Él muere por nosotros. Entonces Él es el objeto para la salvación. Pero también dice acá que aparte de que alcanzamos la bendición en Abraham, o sea, por la promesa de Abraham, también habla de que recibimos el Espíritu Santo por Cristo. O sea, Cristo es quien también nos da el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien garantiza que somos salvados para la vida eterna. Entonces, Pablo recuerda que esta salvación no solo fue, o sea, no solo queda en la fe, sino que hay un pacto de fe
Hay un pacto que Dios hace con Abraham para terminar de amarrar esto, para que ya no haya ningún fundamento en contra de esto. Pablo nos dice en el versículo 15 en adelante, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le puede añadir. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, mediante el pacto. Entonces cabe mencionar acá que Dios es el único que puede hacer pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Hay una doctrina que es errónea, que se enseña de que haz pacto con Dios. No puedes hacer pacto con Dios. Solo Dios hace pacto con el hombre. Y los pactos de Dios, que son creo que 5 o 8, bueno, algo así, no estoy muy seguro. Pero los pactos que ha hecho Dios se cumplen y no pueden ser cambiados por el hombre ni tergiversados. Entonces Pablo les dice que el evangelio que él predica de la sola fe es enfocada en la simiente de Abraham, la cual es Cristo. No simientes, dice Pablo, sino una sola simiente, es Cristo, y no hay otra, solo el Señor Jesucristo. Entonces Pablo les dice que lo que él predica concuerda con lo que las escrituras están mostrando entre lo que vimos de Abraham y de Habacuc, y que la ley de Moisés no puede invalidar la promesa de Abraham. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham, ese pacto no lo puede invalidar. Que el propósito de la ley pues nunca fue conceder, nunca fue su propósito concedernos la salvación. Ni fue para qué, para que nos justifique. O sea, no fue para eso la ley. Cuando Dios dio la ley, no la dio con ese fin de anular la promesa que se le había dado a Abraham, porque esa promesa es eterna. Estamos hablando de un pacto eterno y está vigente por los siglos de los siglos. Así que Dios dio la ley, pero no la dio con el propósito de anular o invalidar la promesa hecha en Abraham, ni la dio para nuestra justificación o nuestra salvación. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy. La próxima semana vamos a ver pues preguntas que surgen sobre este tema. Por ejemplo, ¿para qué Dios dio la ley si no tenía la intención de salvarnos por medio de ella? Y vamos a ver algo relacionado con esto. Pero en conclusión, hermanos, primero vimos acá que los Gálatas estaban tercos, estaban en su necedad. Dios los había salvado por medio de Cristo para la alabanza de su gloria, y esto es también para nosotros. Entonces, veamos este ejemplo y procuremos no caer en el mismo error, en dudar de la sola gracia en Cristo Jesús, como le pasó a ellos, porque este es un ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, no intentemos nunca añadir algo más a la sola gracia de Cristo. No pensemos que haciendo algo nosotros o absteniéndonos de algo podemos ganar la salvación. La salvación es realmente gratis. Obviamente lo único que nosotros tenemos que hacer es que al escuchar la palabra del Espíritu Santo nos va a convencer. Y nos va a convencer y nos va a mostrar nuestra realidad, y nosotros solitos vamos a clamar y a suplicar al Señor que realmente nos perdone y que sea nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto no tenemos que hacer nada, porque hemos visto anteriormente que todo lo que nosotros podamos hacer ante Dios por nuestra naturaleza pecaminosa es un trapo de inmundicia, es inmundo. Entonces no podemos hacer nada por obtenerla, así que es por la sola fe. Entonces los Gálatas habían sido engañados en pensar que la salvación y también el crecimiento espiritual, o sea la madurez, se podrían lograr a través de las obras de la carne. ¿En lugar de qué? De continuar en la fe y permanecer en el Señor, que es cosa muy diferente. Segundo, pues vimos que los hijos de Abraham, o sea, no solo Ismael y todos ellos, sino que también nosotros podemos ser hijos de Abraham, o como decían los judíos, nosotros somos hijos de Abraham, pero también nosotros ya somos hijos de Abraham, somos hebreos, somos judíos en el sentido espiritual, porque por medio de la fe en Cristo, recuerden que Abraham fue justificado por medio de la fe sin la circuncisión, y por medio de la fe en Cristo nosotros ahora podemos llamarnos hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Entonces vemos que Abraham
sí fue justificado por medio de la fe, pero no tuvo que haberse circuncidado. Aquí vemos que Pablo de alguna manera les muestra que estaban en un error porque pensaron que a través de la circuncisión, y vemos que no, aquí Abraham fue justificado antes de la circuncisión, y posteriormente de haber sido justificado Abraham, obviamente hubo una circuncisión, pero esto fue por un motivo, y ese motivo era que él tenía que ser un símbolo de consagración a Dios, ¿no? Ahora, es importante saber que, de hecho es esencial, que hay dos tipos de justicia, y las hemos hablado anteriormente. La justicia que logramos nosotros por nuestros esfuerzos, que ante Dios es una justicia que no vale, y la justicia que es contada a nosotros por la obra de Dios en Cristo Jesús cuando creemos. Así que nosotros no podemos ser lo suficientemente buenos para poder lograr esa justicia perfecta. Entonces debemos tener la justicia de Cristo que va a ser contada a nosotros por hacer precisamente lo que hizo Abraham, creer. Abraham creyó a Dios. Entonces es importante, ahorita vamos a ver el punto de lo que es creer, porque muchos creen creer, pero no creen. Ahorita lo vamos a explicar. Y tercero, si en verdad eres una persona que ya se convirtió a Cristo, que realmente rendiste tu vida al Señor y no caíste en el error de sumarle algo a la obra por gracia en Cristo, pues obviamente que se vea, que se note que eres un converso, enseñando, evangelizando, que en tu vida vean a Cristo y que vean el Evangelio en tu vida, y que a todo el que ponga enfrente al Señor, tú le compartas, tú le hables de Él, para que sean salvos por la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. No más obras, solo la sola gracia. Que conozcan el Evangelio y también que ores para que el Espíritu Santo pues obre en cada corazón al cual le vas a hablar. Cuarto, debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios y glorificarlo, porque este pacto de gracia que Dios hizo con Abraham nos benefició. Nos benefició porque en su simiente, dice, serán benditas todas las naciones, y ya entra en nosotros. Es por eso que estamos ahora justificados ante Dios, si no, no estuviéramos. Es por eso que ahora debemos realmente alabar, glorificar a Dios, y es por eso que ahora estamos cautivados por el Señor, y no podemos parar de agradecer, y no podemos parar de servir, y no podemos parar de darle la gloria y enseñar la gloria de Dios. Entonces cabe señalar lo que estábamos mencionando de creer, que no es que Abraham creyó a Dios como muchas personas suelen decir y solíamos decir antes de conocer a Cristo, que decíamos creo en Dios. O sea, creo en un Dios que existe, que mencionan, pero no es ese creer. Abraham creyó a Dios. Esos que creen nada más, que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no se ve que creen. Lo único que están demostrando es una especie de... Santiago lo dice fuerte. Dice que los demonios creen y tiemblan. Es lo mismo, ellos creen y tiemblan, pero no son de Dios. No son de Dios, aunque crean, aunque tiemblan, y aunque a veces le obedecen a Dios, no son de Dios. Entonces, no se trata de solo decir creo en Dios. Creer en Dios conlleva a que haya una evidencia, a que se vea el fruto de arrepentimiento, que haya fruto al reflejar, o sea, que ese fruto sea reflejado en tu diario caminar. ¿Y qué va a reflejar? A Cristo, la semejanza a Cristo. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a preguntarnos, a hacernos un autoanálisis y preguntarnos si en verdad somos de la fe, si en verdad creemos en Dios, así como lo hizo Abraham. Abraham hasta le pidieron que matara a su hijo, wow. O sea, realmente, no estoy diciendo que Dios te vaya a pedir eso, pero Dios te pide muchas cosas. Y tú realmente crees en Dios al grado de vivir su voluntad. ¿Realmente estoy viviendo como si realmente yo creyera en Dios, en ese Dios verdadero? O hacer una pregunta siguiente: los demás que me están viendo pueden ver que soy una persona que cree en Dios, que camina con Dios, que tiene fe en Dios. Ahora, si nuestra vida no refleja, pues quiere decir que a lo mejor estamos equivocados y sustituimos la fe con las obras de la carne. A lo mejor no somos justificados, o a lo mejor estamos siendo desviados como los gálatas que estaban siendo desviados, y por eso obviamente de alguna manera no reflejamos
la gracia de Dios, no reflejamos el ser un verdadero creyente en Dios, ¿no? Así que si esto está pasando en tu vida, aún hay tiempo, y para las personas que aún no conocen de Cristo, aún hay tiempo porque están vivos. Y lo que hay que hacer ahora es diligentemente buscar a Dios, escuchar las escrituras, las enseñanzas bíblicas, y durante esa búsqueda, pues obviamente rogarle al Señor que su Espíritu Santo los convenza, porque el Evangelio se encierra en todo eso. El Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 9 y 13. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿qué padre de vosotros le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? Pedir, rogarle al Señor, escuchando, dice, buscad, en la búsqueda de Dios, ruega. Porque si pides, dice que se te va a dar. Porque si buscas a Dios, Dios es encontrado, porque Dios quiere que lo encuentres. De hecho, Dios es el que te ha encontrado y el que te está poniendo estas prédicas para que tú te acerques a Él. Nunca buscamos nosotros de Dios. Es por su gracia que nos empieza a acercar, solo que nuestro corazón o se endurece o se ensuaviza. Entonces, pide, busca, llama, porque se te va a abrir la oportunidad. Se te va a dar la oportunidad de ser hijo. ¿Por qué? Porque cuando realmente el Señor vea que tú estás dispuesto a esto, el Señor dice: yo te voy a dar al Espíritu Santo. Si te arrepientes, si realmente buscas de Dios, si realmente estás pidiendo, estás buscando, estás llamando. Entonces, te aconsejo que busques de Dios, que no dilates. Es lo más importante que todo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestra alma va a vivir por la eternidad. Pero sin Cristo es infierno. Y con Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solo a través de Él podemos ir al Padre, podemos ir al cielo. Y podemos tener la vida eterna. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás